el pleito del momento, que no es un pleito cualquiera, es un pleito que enfrenta a las ciudades capitales con los municipios del país. Las ciudades capitales, usted sabe, pues son las de los 32 departamentos, que además están agremiadas en torno a Asocapitales. Y los municipios, que hoy por hoy tienen hay dos gremios, ¿no? Están las ciudades intermedias, que ya están aparte, y está Fede Municipios, que es tal vez la más tradicional de estas organizaciones, y que Mauricio, pues según las denuncias, y según incluso una denuncia que está en análisis, no sé si es un laudo arbitral, no sé si es una acción popular, pero lo que usted nos explicará es la manera en que las ciudades le están diciendo a los municipios: óigame, usted se está quedando con una plata que es mía, devuélvamela. Sí, señor. Pues es una acción popular, Juan Pablo, que está cursando actualmente trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y tiene que ver con este recaudo de las multas por sanciones de tránsito. ¿Qué pasó? A ver, expliquémosle un poco la génesis. Esto empezó con la ley 769 de 2002. Allí se autorizó a la Federación de Municipios para que mantuviera actualizado el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito, más conocido como el CIMIT. Se creó esta plataforma para recaudar todas las infracciones de tránsito en todo el país, mientras se creaba el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. Este CIMIT tenía que estar funcionando esta plataforma por un término de 2 años y prorrogable por 1 año. Sin embargo, desde 2002 en adelante, esto continuó cobrándose. Entonces se renovaba y actualmente está renovado. Entonces, el CIMIT... O sea, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Es como si Paola, que son los municipios, contrata a Camila, que es la empresa que explota el CIMIT, para que haga el proceso, digamos, como de conectar las multas de tránsito que se expiden a nivel nacional, para que exista la posibilidad de unificarlas, digamos así. Y toda esa información se tenía que subir al RUNT. Entonces, ¿qué es lo que pretende esta acción popular? Que Fede Municipios ya no administre más esta plataforma Paola, CIMIT, no administre más a Camila. Porque está creado ya el Registro Único Nacional de Tránsito, la plataforma, entonces ya hay un RUT, entonces esa plataforma puede hacer todo. O sea, sencillamente se está duplicando el trabajo. Camila está haciendo el trabajo doble y Paola está feliz pagándole una plata que podría ir para las ciudades. Claro. ¿Palabras más, palabras menos? Palabras más, palabras menos. Estoy aquí haciendo un símil que puede salirme muy mal, ¿no? No, está bien, Juan Pablo, está bien. Y lo que pasa es que por cada multa de tránsito, usted lo multan en carretera. Sí. Paga a través del sistema, en Girón. Y para eso está el CIMIT, porque usted antes tenía que pagar en Girón, donde le tenía uno que ir a Girón. Entonces, ahora con el CIMIT, usted lo paga en esta plataforma y por esa administración, Fede Municipios se queda con el 10% de la multa. Entonces, vamos a poner un ejemplo. El año pasado, ya le doy las Mauricio cifras. va a sacar una multa de él. No. Está buscando una multa de las de él. No. Sí, Mauricio, tranquilo. Mire, no hay problema. El año pasado, del 1 de enero al 31 de diciembre, se interpusieron 4.477.000 comparendos. 4 millones, o sea. 4 millones. De eso se pagaron 1.751.000, es decir, el 39%. Sí. Y este año se pagaron desde el 31 de enero al 31 de marzo, se impusieron 1.021.000 comparendos, de los cuales 357.000 ya los cancelaron. ¿Y esa plata entonces para dónde se va? El 10% se queda para Fede Municipios y el 90% restante va para los municipios, o sea, de esa multa. Entonces, ¿qué es lo que está peleando o lo que está alegando Asocapitales? Que todo ese porcentaje, ese 10%, no se quede en Fede Municipios, sino que vaya a las ciudades. Que también se reparta. Claro, porque es que en el caso de Bogotá, ya Bogotá no está pagando ese 10%, a ellos no le están descontando ese 10% porque desde hace años adelantó un pleito, incluso ahorita está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para segunda instancia porque fue un juzgado el que falló y ordenó que Fede Municipios le pague esa plata que dejó de percibir por todo ese tiempo
a la alcaldía de Bogotá. ¿Y para qué iría esa plata? Digamos, si Asocapitales recibe esa plata, ¿a qué lo destinaría el dinero? Ah, no, pues cada ciudad escoge para qué la usa, ¿Para ¿no? qué la usa? Claro. Pero sí. me imagino que eso nos lo van a explicar sus invitados. Exacto, vamos a hablar exactamente con nuestros invitados, quienes a esta hora están conectados con nosotros. Nos acompaña Everaldo Lamprea, él es director del área jurídica de Asocapitales. Bienvenido, señor Lamprea. Nosotros, bueno, ya más o menos hicimos un intento de explicación, ¿no? O sea, que pudo haber salido terriblemente mal. Ustedes nos pueden explicar cuáles son esas pretensiones que se tienen con esta acción popular para que ese 10% no se quede en Fedemunicipios, sino que definitivamente se quede en todos los municipios del país. Y bueno, muy buenas tardes, Mauricio, Juan Pablo, Paola y demás miembros de la mesa de Sigue la W. Yo creo que ustedes lo resumieron de manera muy clara, no tendría mucho más que añadir respecto al planteamiento de los hechos. Arrancaría por la primera pregunta que se hace uno de los miembros de la mesa de trabajo y es, ¿a dónde irían esos recursos en el caso de que tengamos éxito en esta primera etapa del proceso? ¿Irían a Asocapitales como organización? La respuesta claramente es no. Estos recursos de tener éxito ante el juzgado administrativo en primera instancia retornarían al patrimonio público, al erario público de las entidades territoriales demandantes, que son las firmantes, 4 ciudades capitales: la ciudad de Bucaramanga, la ciudad de Popayán, la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Montería, y Asocapitales representando al resto de ciudades capitales. Es decir, Asocapitales no tiene ningún interés particular como organización en los resultados de esta acción popular. Respecto a las pretensiones, Mauricio, nosotros utilizamos el mecanismo de la acción popular, que, como ustedes saben, es una acción pública destinada a defender los intereses y derechos colectivos. No se trata de una tutela, no se trata de una acción de inconstitucionalidad, se trata de una acción popular. Los derechos colectivos que nosotros creemos que están comprometidos por el manejo poco transparente de los recursos millonarios que día a día ingresan a Fedemunicipios por concepto de este 10% que ustedes mencionan, son la moralidad administrativa y el patrimonio público, 2 derechos colectivos listados en la acción popular. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Transparencia, sencillamente. Nosotros pretendemos que la Federación de Municipios rinda cuentas pormenorizadas a las ciudades capitales, pero realmente a todo el país, sobre los balances financieros, el uso de recursos y las medidas adoptadas para implementar, administrar este sistema integrado de transporte, incluyendo específicamente información clara sobre si existen o no excedentes operacionales. ¿Por qué recurrimos a una acción popular? Porque en los últimos años hemos interpuesto un sinnúmero de derechos de petición preguntando por esta información y hemos recibido respuestas elusivas y opacas. Como consecuencia de esta primera pretensión, nosotros también buscamos que, en caso de que la jueza, el juzgado, el tribunal administrativo o posteriormente el Consejo de Estado verifique la existencia de excedentes operacionales en el manejo e implementación de esta plataforma CIMIT, se ordene a la Federación de Municipios reintegrar esos excedentes y rendimientos financieros, ojo a esto, al Tesoro Nacional, a las entidades territoriales o a la nación, no a organizaciones no estatales como Asocapitales. Y una pretensión general es que se ordene a Fedemunicipios integrar la información del CIMIT al RUNT, en la medida en que nosotros consideramos, como consideró la jueza, juzgado de primera instancia en el caso de Bogotá, que se instauró la demanda en el año 2009 por parte del Distrito Bogotá, que se debía entregar el CIMIT a el Ministerio de Transporte, abogado, para ser incorporado en el RUT. Abogado, pero mire, sí, pero mire que yo quiero detenerlo ahí para ver si de pronto usted
nos puede explicar esto, si no, igual ya vamos a ir también con el otro invitado que nos tiene Mauricio al respecto, pero no es posible que tal vez esta situación con Fedemunicipios y con el CIMIT se mantenga y se esté dando porque de repente hay que hacer unas actualizaciones, hay que mantener este sistema debidamente al día para que no pueda tener fallas por cambios tecnológicos y por ende toque seguir renovando y renovando y renovando el contrato, porque si se entrega al Ministerio de Transporte, entonces de repente, pues sí, lo integra al RUT, pero terminará por desactualizarse y entonces llegará el momento en que no funcione más. Yo creo que esa es una pregunta muy importante, Juan Pablo. Yo la respondería en dos niveles. Por una parte, el artículo 11 de la Ley 769 de 2002, que fue la que le dio a Fedemunicipios la facultad de administrar el CIMIT, lo hizo por un tiempo determinado, 2 años prorrogables a 1. Dice la norma en este aspecto que una vez implementado el CIMIT por parte de la Federación Colombiana de Municipios, esta deberá entregar la información al Ministerio de Transporte para que sea incorporada al Registro Único Nacional de Tránsito RUNT. Esto no ha ocurrido. La hipótesis que usted plantea es válida en el sentido de, bueno, no ha ocurrido porque solo Fedemunicipios y solo el CIMIT pueden mantener actualizada esta plataforma. Esa hipótesis no se sostiene ni fáctica, ni técnica, ni legalmente. Nosotros consideramos que, tal como está ocurriendo ahora, una ciudad como Bogotá, Barranquilla, Montería o Popayán o Bucaramanga pueden hacer esta labor que actualmente administra el CIMIT y que obtiene un 10% de todas las multas en todo el país. Por esto nos parece que esto es redundante, no se justifica y además es extemporáneo. Ya pasó el tiempo hace ya más de casi 10 años en la que el CIMIT, es decir, Fedemunicipios, debió haber reingresado la plataforma al Ministerio de Transporte, cosa que no ha ocurrido sorprendentemente. Pues justamente también está conectada con nosotros Sandra Milena Tapias, ella es directora nacional del CIMIT y que pertenece a la Federación de Municipios. Bienvenida, sigue la W. Yo quisiera preguntarle, con base en lo que acaba de decir el abogado Lamprea, ustedes, ¿por qué no entregar esta plataforma del CIMIT al Ministerio de Transporte? ¿Cuáles son, digamos, esos inconvenientes, si es que los hay? Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa de la W, a Juan Pablo, Camila, Paola, a Mauricio. Bueno, a todos un saludo muy especial. Sí debo dar claridad frente a lo que acaba de explicar inclusive Juan Pablo, lo que explicaste tú, Mauricio, también, y lo que acaba de explicar el abogado de Asocapitales. Si leemos bien el artículo 10 y 11 de la Ley 769 del 2002, nos damos cuenta en su lectura que no cabe interpretación, que para la implementación del sistema nos dieron 2 años prorrogables por 1 año más. No es que el sistema iba solo por 2 años. ¿Ustedes creen que si el sistema iba por 2 años, el ministerio no lo hubiera cogido antes? No, hay que leer muy bien la norma y no hay que someterla a interpretación. Los invito para que la revisemos. Es la implementación. El sistema se implementó. Nos dieron 2 años para implementarlo, lo implementamos en 10 meses. En 10 meses se puso en funcionamiento para todo el país. Hay que hacer una diferencia, como lo decían ustedes, entre el RUN y entre el CIMIT. El RUN no hace las mismas funciones que el CIMIT. El RUN es un sistema o una base de datos estática, que es un repositorio obviamente de información de todos los registros nacionales. El CIMIT es un sistema integrado de multas y sanciones por infracciones de tránsito, que es un sistema dinámico. La información cambia por segundo. En cuanto a lo que decía Juan Pablo de que se podría actualizar, es cierto, se tiene que actualizar y la información que te genera el CIMIT ahorita en un segundo te cambia automáticamente porque cualquier ciudadano a nivel nacional puede hacer un pago frente al tema de las multas. O sea que no es cierto que en la ley diga que el CIMIT solo tiene una vigencia de 2 años. Eso no es cierto y hay que darle claridad a ustedes y a la opinión pública. Doctora, porque cuando se dicen cosas que no son, entonces se malinterpreta. Directora, y se dice eso. Sí, pero, señor. Directora, CIMIT es de privados.
No, ¿De quién es el CIMIT? no, Juan Pablo. Bien, te cuento. La ley 769, la ley 769 crea el sistema a través de los artículos 10 y 11 y le da una función pública delegada a la Federación Colombiana de Municipios para que implemente y mantenga actualizado un sistema a nivel nacional. ¿Esto qué Sí, pero un segundo. Un segundo, directora. Porque si usted me está hablando de una ley que delega a la Federación de Municipios, Claro, pero claro. ahí sí entramos en un escenario bastante gris, porque es que la Federación de Municipios contrata a dedo. La Federación de Municipios, dejas explicar, te lo cuento. no, pero directora, es que, a ver, créame que en este espacio nos dedicamos a descubrir quiénes son a los que les encanta delegarle las contrataciones para que luego hagan lo que quiera. Y la Federación de Municipios es uno de ellos, porque la Federación de Municipios no tiene que regirse por la ley 80. ¿O usted me va a decir que sí? Si me dejas explicar, yo te doy la respuesta. Me dejas hablar y terminar, yo te cuento. ¿Esto qué significa? La delegación de la función pública significa que la Federación Colombiana de Municipios, si bien es cierto, es una entidad gremial privada, que lo privado se rige por lo privado, la función pública, que es el sistema como tal, se rige por lo público. Por tal razón, todos los contratos, todo lo que tenga que ver con el CIMIT, con el sistema, se rige por el derecho público. Y tanto es así, Juan Pablo, que a nosotros nos audita la Contraloría General de la República. Nos pide información las Contralorías departamentales y municipales y la Procuraduría. Por eso te dije, si me dejas terminar, te doy la explicación. Pero lo entonces, gremial se maneja por lo privado y la función pública delegada por el legislador, que es la implementación del sistema, se rige por lo público y por ley 80. Todos los contratos que salen de la función pública del CIMIT los vas a encontrar en el SECOP, los vas a encontrar vigilado por la Contraloría. Tanto es así, Juan Pablo, que a nosotros nos auditan claro, 4 meses dicho la esto, Contraloría al CIMIT. Pero es que fíjese que ahí es entonces donde también termina usted dándole la razón a los argumentos de Asocapitales. ¿Por qué razón no asume esto el gobierno? ¿Por qué no asume esto el Ministerio de Transporte? ¿Por qué se le delega a una entidad que, así usted quiera negarlo, sí se rige por el derecho privado? Así ustedes, el CIMIT, los puedan vigilar como el sector público. El derecho privado es el que rige en este momento a los señores de la Federación de Municipios, en lugar de que lo asume directamente el Ministerio de Transporte. A usted, su jefe podría ser el Ministro de Transporte y no el señor Toro. ¿O me equivoco? Mira, si lo que te estoy explicando y lo que ya está en la ley no es suficiente para darte claridad frente a lo que me estás preguntando, es complicado, porque te estoy diciendo que hay se están rigiendo por dos puntos diferentes. Lo gremial va por el derecho privado, que eso me queda no hace clarísimo, parte del recurso público, y la función pública, que es toda la Dirección Nacional CIMID, a la cual yo soy la directora nacional, nos regimos por el derecho público. Por tal razón, nosotros publicamos absolutamente todo, el proceso de los operadores fue a través de una licitación, claro, absolutamente todo. Pero ¿qué dicen las capitales? ¿Qué dicen las capitales? Que se le está entregando una plata a Federación de Municipios que podría ir a las capitales. ¿Y eso uno cómo se lo salta? Cierto. Ah, ¿no es cierto? No, eso no es cierto. Entonces, no, te lo puedo también. Si me dejas hablar sin atacarme, yo te doy la respuesta, Juan Pablo. Mira, para que de pronto tengas un poquito más de la información de lo real, no de lo supuesto. Mira, en Colombia, en este momento hay 381 organismos de tránsito. Hablamos están incluidos los municipios pequeños, sus ciudades intermedias y ciudades capitales. Esto no es una pelea, Juan Pablo, de las ciudades capitales contra los municipios pequeños. Eso quiero que quede claro. Esto es una pelea de la directora de Asocapitales contra la Federación Colombiana de Municipios. Y tan es así que los recursos de las multas que se recaudan en todo el país, se les transfiere el 90% de los recursos a las ciudades capitales, a las ciudades intermedias y a esos municipios pequeños. Tanto le hemos
transferido, perdón, en este momento que suma 9.5 billones de pesos. Lo del porcentaje, como ustedes dicen, es un porcentaje que por ley está establecido. O tú cuando lees el artículo 10 o 11, dice que ese porcentaje se lo tienen que dar a las asocapitales, como se menciona la asociación. No, Directora, estamos hablando de las multas a nivel nacional. Eso directora, ya es una ley. Y también te quiero decir algo. directora, Esta ley fue demandada 4 veces ante la Corte Suprema de Justicia cuando se inicia el CIMIC. Y la Corte Suprema hizo y falló y dijo cosa juzgada Yo le leo, y habilitó obviamente el directora, artículo. le leo, directora, un comentario que no es mío. María del Carmen Cetre dice, Claro. ¿se está entregando un recurso público a un privado? No, sé, no, 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 no habíamos ¿Seguro? quedado en que la Federación de Municipios sí se rige por el derecho privado. pero por la función pública delegada que es el sistema, se rige por derecho público. Y la El plata 10% ¿para dónde va? para el sistema, no para la federación gremial. Y el Esa es sistema, otra cosa que tú tienes que validar. yo quiero saber sobre ese 10% cómo lo están distribuyendo. Sí. ¿Quiénes están administrando realmente esas plataformas? ¿Quiénes son, digamos, esos contratistas que están haciendo mantenimiento a la Federación de Municipios, o más que a la Federación, a la plataforma CIMID? ¿Quiénes son? ¿Cuántos Mira, son? Claro que sí, ven, te explico. Entonces, recuerda que del 100% de la multa, el 90% de la multa es un recurso que nosotros le recaudamos a los municipios y se los entregamos y tiene una destinación específica. Esa destinación se debe hacer para combustible, dotación, para planes estratégicos y todo lo que tenga que ver con la seguridad vial, el tránsito de los municipios, ciudades capitales, ciudades intermedias y aquel municipio que tenga organismo de tránsito. El 10% es para la implementación y la actualización del mismo sistema. Y con eso los invito, Juan Pablo y Mauricio, a que ustedes hagan la validación de manera directa con las autoridades de tránsito del país. ¿En qué se han invertido todos esos recursos del 10%? Donde nosotros estamos modernizando cada uno de los organismos de tránsito del país. Le estamos entregando software, hardware, desarrollos tecnológicos, capacitaciones, para que ellos hagan una muy buena gestión y para que, obviamente, prestar y apoyar a que no haya tanta siniestralidad en Colombia y apoyando el tema de la seguridad vial. Yo creo que antes de atacar y decir que es que se están hurtando unos recursos y que le tienen que pertenecer a Socapitales, hay que informarse bien, hay que informarse y hay que investigar de la fuente real, no de comentarios y de una pelea que se ha convertido más en una pelea política que en un tema técnico. Nosotros no tenemos ningún problema con las ciudades capitales. El recurso se transfiere a las ciudades capitales. Directora, ahí sí usted está diciendo mentiras. Tan está diciendo mentiras que ustedes ya perdieron un caso en primera instancia contra la administración de Bogotá. ¿O me equivoco, abogado Eduardo Lamprea? Sí, ahí se equivoca. Juan Pablo, sí, Juan Pablo. En efecto, pues de lo que acaba de decir la doctora Sandra hay mucho que comentar. Yo me voy a limitar no a los ataques ad hominem que no vienen a cuento en esta discusión que pensé que se iba a dar desde municipios con argumentos jurídicos, pero pues no se está dando. En primer lugar, en efecto, Juan Pablo, pues hay un fallo del juzgado administrativo 29 en el año 2009, en el cual pues básicamente solo hay que leer las órdenes del juzgado para desmontar cada uno de los argumentos que se ha dado por parte de CIMID. En primer lugar, no es cierto, como dice la doctora Sandra, que solo quepa una interpretación del artículo 11 que ella mencionó. Por el contrario, la interpretación que hace la doctora Sandra sobre la obligación que tenía Fede Municipios de retornar a el Ministerio de Transporte, el cual a su vez tenía la obligación de reincorporar el CIMID al RUNT, se venció en el 2004. Así lo concluyó el juzgado administrativo en el 2008. Asimismo, el juzgado administrativo concluyó que ha habido una
falta de transparencia por parte de municipios para suscribir no solo las concesiones para administrar el CIMIT, sino también contratos de suministro de hardware, software, que eran los que estaba citando la doctora Sandra con mucho orgullo, sino asimismo contratos de suministro, infraestructura por cuenta de otras entidades. Estos actos demuestran, según el juzgado, esto no es un argumento de Asocapitales, que se ha desbordado la competencia otorgada al CIMIT, toda vez, concluye el juzgado, que no existe relación de causalidad entre la administración del sistema con la intromisión en las competencias de los entes territoriales para suscribir contratos de este tipo. Y pues el juzgado va mucho más allá y concluye en contra de lo que está diciendo la doctora Sandra, que no hay razones para mantener una destinación tan cuantiosa, porque estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos desde el año 2002 hasta el día de hoy, que se están yendo para Fedemunicipios, cuando de forma paralela, dice el juzgado, existe el RUNT, que no hace lo mismo exactamente, hace más que el CIMIT, tiene más capacidad técnica para hacer eso que está haciendo hoy el CIMIT, que tiene además el deber legal de recaudar dicha información y de trasladársela al Ministerio de Transporte o a otra entidad estatal. Entonces, lo que concluye el juzgado en el caso Bogotá, que está ante el Tribunal Administrativo y que con seguridad Bogotá va a salir avante en este proceso, como ya lo hizo en primera instancia, y hay que recordar que esto no es una pelea personal, esto es una pelea que tiene argumentos legales y que se escoge el instrumento de la acción popular para proteger intereses y derechos colectivos. Los firmantes de esta acción popular son 4 alcaldes de ciudades capitales y asocapitales en representación de todas las ciudades capitales. Entonces, nosotros concluimos, como lo hizo el juzgado administrativo en el caso de Bogotá, que Fedemunicipios recibió en el 2002 la tarea de implementar el CIMIT y dicha labor ya fue cumplida. No solo ya fue cumplida en el 2004. Y en aras de salvaguardar derechos e intereses colectivos y ante la existencia de 2 sistemas de información redundantes con un altísimo costo de operación que corre por cuenta de las ciudades capitales, en nuestro caso concreto, pero realmente que corre por cuenta de todas las entidades territoriales, no se encuentran razones de peso para que el CIMIT continúe cumpliendo esta función administrativa que recae en Fedemunicipios y por la cual hay unos recursos que devengan de manera, a nuestro juicio, injustificada y que vulneran intereses y derechos colectivos. Juan Pablo. Muchas gracias, abogado. También a Sandra Milena Tapias, directora del CIMIT, por acompañarnos una perspectiva o 2 perspectivas sobre un mismo caso, que es hacia dónde se tienen que ir los recursos del recaudo de las multas de tránsito. Esto está entonces, Mauricio, en manos de un juez que tendrá que definir sobre esta acción popular. Sí, señor, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el magistrado tendrá que definir cuál va a ser pues, la suerte de esta acción popular. Allí en este proceso también fue vinculado, Juan Pablo, el Ministerio de Transporte, porque entre otras ellos tienen que responder por qué esa implementación que se hizo del CIMIT no está ahorita recayendo sobre la plataforma del registro. Le iba a preguntar, Mauricio, ¿hay algún tipo de respuesta de parte del Ministerio de Transporte? Por ahora no la tenemos, Bueno, es que el ministro por ahora no se ha dejado ir, ¿no, Paola? Está muy ocupado Juan Pablo pidiéndole la renuncia a todo el mundo. Ah, bueno. Sí, ¿no? Entonces seguiremos insistiendo. Vamos a ver qué nos dice el ministro de Transporte, porque además en un gobierno que ha buscado que sea el Estado quien asuma la responsabilidad de muchas cosas, uno se preguntaría hasta dónde seguirán entonces delegándole esto a Federación de Municipios. Porque es que si usted entra a la página del CIMIT, lo primero que dice es Federación Colombiana de Municipios. Entonces uno se pregunta, ¿el jefe de Sandra Milena es el doctor Toro o el ministro? Claro. Hacemos una pausa, volvemos, vamos a hablar en segundos de inteligencia artificial.